Buenos días, familia, ¿cómo estáis? Espero que estéis disfrutando de un café bien caliente en este domingo frío de otoño, de esos en los que el mundo exterior se ralentiza y el calor del hogar invita a la reflexión, pero también, y no nos engañemos, a ponernos al día con el salseo más candente, ese que nos mantiene al filo del asiento. Porque lo que vivimos anoche en Bailando con las Estrellas no fue una simple semifinal, no fue un mero programa de entretenimiento televisivo, fue un auténtico y devastador terremoto televisivo que sacudió los cimientos de la lógica y la justicia, dejando una estela de incredulidad y un sinfín de preguntas sin respuesta, resonando en nuestra conciencia colectiva. Si tuviéramos que resumir esa noche con una sola palabra, una que encapsule la esencia de la indignación y el asombro más profundo que invadió a millones de hogares, esa palabra, sin duda alguna, sería tongazo. Así que, acomodaos, relajaos en vuestro sillón favorito, porque hoy no solo vamos a recordar lo sucedido, hoy vamos a destripar juntos cada segundo, cada puntuación dictada y cada decisión que, con una frialdad calculada, transformó una prometedora gala en el epicentro de un escándalo que aún resuena en cada rincón de España. Preparaos, porque la verdad, como el baile más apasionado y honesto, a veces se revela con una brutal crudeza que nos deja sin aliento. La noche, que había empezado con la promesa de brillo deslumbrante, de talento puro y de duelos coreográficos apasionantes, pronto desveló su verdadera y perturbadora cara, una faceta oscura que pocos esperaban. De un apacible directo evolucionó de forma vertiginosa e incomprensible hacia un cataclismo mediático del que, todavía hoy, las redes sociales y las tertulias se hacen eco con una intensidad febril y un clamor irrefrenable. Lo que presenciamos, amigos, no fue una gala cualquiera, sino un estallido incontrolable de manipulación, un giro narrativo tan abrupto y descarnado que su onda expansiva todavía se siente en el aire, vibrando con el eco de un murmullo que, de suave insinuación, se elevó hasta convertirse en el grito unánime de «tremendo tongo» en la semifinal de Bailando con las Estrellas. Esa frase, «tremendo tongo», no fue un mero comentario aislado. Fue una consigna que, como un rayo de furia, explotó anoche en cada plataforma digital, en el propio plató y en cada salón donde una familia entera seguía la gala con la respiración contenida, esperando un desenlace justo y basado en el mérito. Era el clamor inequívoco de quienes sentían que algo fundamental, el espíritu mismo de la competición, había sido irrevocablemente traicionado. Esta noche, con vosotros, desentrañaremos por qué esta percepción no es solo una opinión, sino la cruda verdad de lo ocurrido, la demostración palpable de una farsa bien orquestada. Y antes de que nos sumerjamos por completo en este abismo de revelaciones, permítanme hacer un breve alto en el camino de la indignación. Ya sabéis que en esta familia, la de tus 50 favoritos, no nos andamos con rodeos ni con medias tintas. Nuestra promesa es siempre la verdad más cruda. Somos el faro de la verdad en el tempestuoso mar de la farándula, y vuestro apoyo incondicional es nuestro motor vital para seguir adelante. Por eso os pregunto, ¿desde qué rincón del mundo o de nuestra querida España estáis compartiendo este momento de reflexión crítica y de análisis incisivo de lo que se ha convertido en una herida abierta en el corazón del entretenimiento? Dejad vuestro comentario ahora mismo, porque vuestra voz es el pulso de la realidad que busca salir a la luz. Pero antes de que arranquemos con toda la verdad, con cada detalle que os dejará boquiabiertos, no olvidéis darle al botón de suscribir, unir esta vibrante comunidad de fuego y farándula que siempre dice las cosas claras y sin titubeos, que no se amedrenta ante la manipulación televisiva. Contadme también en los comentarios qué sentisteis anoche. ¿Creéis que lo que vivimos fue un veredicto de baile justo y transparente, o más bien una coreografía descarada de la manipulación más burda y evidente? Dale a me gusta si, como nosotros, tienes la convicción inquebrantable de que lo que presenciamos fue más un reality show descontrolado, un circo de emociones impostadas, que un programa de baile donde el talento debía ser el único y verdadero rey. Vuestra voz es esencial para desenmascarar la farsa y mantener viva la llama de la justicia. La semifinal había arrancado con una atmósfera engañosamente tranquila, con la promesa explícita de una noche donde el arte, la técnica, la pasión y el sudor tendrían su merecido broche de oro.
Sin embargo, en cuestión de minutos que parecieron siglos, esa calma inicial se desvaneció, transformándose en un torbellino indomable de injusticias flagrantes, de expulsiones tan inesperadas como dolorosas, de salvaciones imposibles que desafiaban toda lógica, y lo más hiriente de todo, de un favoritismo tan descaradamente evidente que dejó al público no solo helado, sino completamente estupefacto. La tragedia, o la farsa teatral, se desplegaba minuto a minuto ante nuestros ojos incrédulos sin que pudiéramos hacer nada. Lo más paradójico de aquella noche, quizás lo más frustrante, es que todo, cada pequeña pieza del rompecabezas de la manipulación, cada indicio de la farsa, estaba a la vista de todos, expuesto bajo los potentes focos del plató, que no dejaban sombra. Pero, extrañamente, nadie pareció prever la magnitud del desastre que se avecinaba, nadie quiso ver los signos premonitorios. Hoy, con la perspectiva que solo el tiempo y la reflexión pueden ofrecer, vamos a desmenuzar esa noche fatídica desde sus entrañas, desde el primer acorde que resonó hasta el último suspiro de indignación que brotó de millones de gargantas. Y creedme, familia, esto que creísteis haber visto por completo no ha hecho más que empezar a revelarse en su verdadera y perturbadora dimensión, en su más oscuro esplendor. La noche prometía ser una semifinal de alta tensión, sí, de emociones a flor de piel, pero lo que ocurrió en los primeros minutos de emisión no fue una simple sorpresa, sino la chispa incandescente que encendió el fuego de un incendio que devoraría la credibilidad del concurso, reduciéndola a cenizas. Todo el declive comenzó con la eliminación inesperada de Tania Medina, una concursante cuyo recorrido en el programa había sido una oda al esfuerzo incansable, a la superación constante y a una entrega que, gala tras gala, venía demostrando un nivel técnico y un progreso que la situaban, sin lugar a dudas, entre las aspirantes más serias y prometedoras al triunfo final. Su baile era evolución constante, un testimonio viviente del trabajo duro y la pasión inquebrantable. Nadie, y enfatizo con la contundencia que merece el suceso, en el plató ni en los hogares de millones de espectadores, podía imaginar que sería ella la primera en despedirse en una fase tan crucial como la semifinal. Menos aún cuando su destino se decidió en el temido último baile contra Nona Sobo, otra brillante concursante que, aunque también talentosa, llevaba semanas destacando más por su carisma que por una técnica superior, o al menos eso decían las puntuaciones precedentes. La confrontación, ya de por sí dramática, cobró un cariz de premonición oscura, un mal augurio que se cernía sobre el concurso. La audiencia, desde sus sillones, ya empezaba a removerse inquieta, un escalofrío recorriendo sus espaldas, mientras una mezcla de confusión e indignación crecía en sus corazones, preguntándose el porqué de la salida tan prematura de alguien con tanta técnica y progresión indiscutible. Ese momento, el anuncio frío e implacable de su eliminación, no fue un mero resultado de votación. Fue el primer aviso contundente, el primer susurro helado que confirmaba que algo fundamental no cuadraba en la ecuación del programa, de que esta semifinal, lejos de ser un campo de juego limpio, tenía un aroma extraño, un perfume viciado a decisiones ajenas al mérito artístico, como si las piezas de un puzzle ya no quisieran encajar de forma natural, sino que fueran forzadas con una brutalidad que chirriaba en el alma del espectador, rompiendo la magia. La percepción de un juego limpio comenzaba a desmoronarse, amenazando con un colapso total. Y mientras la figura de Tania Medina se diluía en el fondo del plató, llevándose consigo la esperanza de muchos, las redes sociales, ese termómetro implacable y sin censura de la opinión pública, ya empezaban a calentarse hasta alcanzar el punto de ebullición, un hervor de comentarios iracundos. Pero, ¿qué está pasando, por Dios?, se leía una y otra vez, con mayúsculas y signos de exclamación. ¿De verdad se valora el baile o estamos asistiendo a una pantomima? Esto es el comienzo del despropósito, el inicio del circo más bochornoso, sentenciaban otros. Era más que evidente que esta primera decisión, cargada de una injusticia hiriente, no había gustado, sino que había encendido una mecha de rebeldía en la audiencia. Lo que nadie sospechaba entonces era que aquello era solo el prólogo, que la verdadera magnitud del desastre aún estaba por llegar, ocultándose tras la apariencia de normalidad y corrección.
A partir de ese instante, de ese primer dardo envenenado a la credibilidad del concurso, cada movimiento, cada puntuación dictada por el jurado, cada gesto, cada expresión facial empezarían a tejer, hebra a hebra, con una lentitud desesperante, la inquietante sensación de que la pista de baile, antes un lugar de ensueño y destreza artística, se estaba transformando minuto a minuto en un auténtico campo minado. Un espacio donde la lógica, el talento y el mérito eran las primeras víctimas predestinadas. Este comienzo, este adiós injusto, fue la primera y más clara señal. El primer temblor de una tierra que iba a abrirse para devorar toda la confianza del público. Lo de anoche, amigos, no iba a ser una simple gala, sino la gestación de un terremoto de proporciones bíblicas, un escándalo sin precedentes, con la sombra de Tania Medina aún planeando como un espectro de injusticia sobre el estudio y la tensión ya instalada como una fría losa sobre concursantes y público. El ambiente parecía cargarse con una electricidad presagiosa. Pero lo que vino después, el giro cruel e inesperado que el destino tenía reservado, hizo que la semifinal no solo estallara en pedazos, sino que se fragmentara en 1000 partículas de indignación, en un eco de cólera que resonaría por horas y días. Paradójicamente, durante unos minutos que se sintieron eternos, todo pareció volver a una normalidad forzada, casi irreal, una calma que solo escondía la inminencia del cataclismo. Fuimos testigos de cómo Nona Sobo, en un alarde de virtuosismo y pasión, conseguía una puntuación que rozaba la perfección, un 100 rotundo que validaba su talento incuestionable. Observamos a Jorge González, con su carisma innegable y su fuerza en la pista, rozar la excelencia con un 95 merecidísimo que arrancó aplausos. El jurado, por un breve instante, pareció recuperar la seriedad que se espera de un panel de expertos, la coherencia en sus valoraciones y la alineación con aquello que millones de ojos habíamos visto desplegarse en la pista, validando la técnica y la emoción. Hasta ese preciso momento, engañosamente, el programa aún conservaba la esencia de un concurso de baile, de una competición justa, donde el esfuerzo era recompensado. Pero la farsa no tardó en caer con estrépito, desvelando su verdadero y abominable rostro. Entonces, amigos, llegó el golpe, que no solo desató la furia colectiva, sino que la hizo explotar en un clamor ensordecedor. Anabel Pantoja, una concursante que había permanecido a la zaga en la tabla de puntuaciones con tan solo 58 puntos, siendo la peor valorada de toda la noche por el jurado experto, se clasificaba, contra todo pronóstico y contra toda lógica, directamente para la gran final, impulsada, o más bien arrastrada de forma descarada, por el voto del público, en una decisión que dejó a todos sin aliento. Fue un mazazo demoledor para la credibilidad del programa, una puñalada trapera al mérito. La cara de shock, de asombro mudo y absoluto que se dibujó en el plató entre los compañeros en el rostro del jurado era exactamente la misma que en ese instante paralizó a media España, sumiéndola en una profunda perplejidad y un sentimiento de ultraje. De repente, Blanca Romero, con 72 puntos, y Nerea Rodríguez, con 89, ambas habiendo demostrado una técnica, una gracia y un arte infinitamente superiores a la recién clasificada, quedaban inexplicablemente en la cuerda floja, al borde de la eliminación, mientras la menos valorada ascendía a la gloria con un pasaporte directo. El contraste era un insulto flagrante a la inteligencia de la audiencia, una burla descarada al arte del baile y al espíritu mismo de la competición. Las redes sociales, ese foro inquebrantable de la voz popular, ese altavoz de la verdad sin filtros, ardieron en cuestión de segundos, incandescentes con la indignación más pura y visceral. Las palabras tongo, robo, manipulación descarada, vergüenza ajena, estafa televisiva, no solo inundaron el timeline, sino que lo hicieron estallar en un torbellino de cólera digital, un tsunami de críticas y reproches que no se podía detener. Era, simple y llanamente, imposible entender, imposible justificar bajo ningún concepto cómo una concursante tan rezagada en la tabla de méritos artísticos podía adelantar, por arte de birlibirloque televisivo, a bailarines con puntuaciones altísimas, con trayectorias de progreso impecables y demostrables. La sensación de que los hilos se movían desde la sombra, dictando un resultado prefabricado, era palpable, innegable para cualquiera que tuviera dos ojos en la cara y un mínimo de sentido común.
Lo que se había promocionado y esperado con tanta ilusión como una semifinal limpia, justa, transparente y emocionante, se transfiguró en ese instante decisivo en un auténtico huracán de indignación, en un tifón de injusticia que arrastró consigo cualquier vestigio de credibilidad que pudiera quedarle al formato, dejándolo desnudo ante la crítica. Y así, con ese giro argumental tan imposible como ofensivo, tan insultante para la inteligencia del espectador, la noche de Bailando con las Estrellas dejó de ser una polémica puntual para convertirse en un caos televisivo de proporciones épicas. Un punto de no retorno donde el espectáculo más burdo se tragó al concurso y la farsa ahogó la verdad y el talento en un mar de decepción. La batalla por la justicia apenas comenzaba. La noche, ya herida de muerte por el tongazo que había catapultado a la peor valorada de la velada hacia la final, se preparaba para su clímax, para el punto de no retorno que la hundiría en el abismo de la incredulidad popular. Los pasillos del estudio, antes llenos de la euforia pre-show, ahora vibraban con una tensión palpable, con un murmullo inquietante de lo que estaba a punto de desatarse. Era como si el aire mismo se hubiera cargado de electricidad, anunciando la tormenta inminente, el estallido final de una farsa que ya no podía contenerse, de una indignación que clamaba por ser escuchada por encima del artificio televisivo. Fue en ese ambiente enrarecido, con la injusticia aún fresca en la memoria colectiva, cuando la noche lanzó su golpe más certero, uno de esos que te dejan con la mandíbula desencajada y la desoladora sensación de haber presenciado cómo un programa, un supuesto concurso de talento, se escapó irremediablemente de las manos de sus creadores y de la lógica más elemental. Tras la explosión de furia desatada por la clasificación de Anabel Pantoja y mientras el jurado se disponía a anunciar los votos decisivos del temido último baile, los focos de la atención, como imanes de la fatalidad, volvieron a posarse sobre ella, sobre Anabel, quien, fiel a su estilo inconfundible, volvió a hacer lo que mejor sabe: convertirse en el epicentro absoluto del espectáculo, en la figura central de una obra dramática que ya no era de baile, sino de puro y duro reality show. No esperó la resolución, no escuchó la sentencia final, no respiró en el instante crucial. Con un gesto de teatralidad perfectamente ejecutado, se levantó de su asiento, giró sobre sí misma con una rapidez que desorientó a todos y abandonó el plató en pleno veredicto, dejando tras de sí un vacío cargado de asombro y una estela de desconcierto. Un silencio tenso y denso cayó sobre el estudio, de esos que te clavan la espalda en la silla, te oprimen el pecho y te hacen sentir el peso de cada segundo que se escurre. Un silencio que hablaba más fuerte que cualquier grito, que cualquier coreografía, revelando la grieta que se abría en el corazón del programa. La audiencia, desde casa, no sabía si lo que acababa de presenciar era una rabieta de niña caprichosa, una estrategia premeditada para robar protagonismo, o simplemente otra de sus ya icónicas fugas dramáticas, marca de la casa, para evitar enfrentar una realidad que se le antojaba incómoda o quizás inmerecida. Pero el verdadero estallido, el que reverberaría con fuerza devastadora en las redes y en la conciencia del público, no llegó de la mano de Anabel, sino segundos después, con una crudeza que cortó el aire. Blanca Romero, con la dignidad herida por la injusticia de la noche y el cansancio acumulado de semanas de esfuerzo y dedicación, de batallas en la pista donde el arte era su única arma, soltó una frase que resonó con más fuerza que cualquier virtuosismo coreográfico visto hasta entonces. Su voz, cargada de una mezcla de resignación y valentía, sentenció con una claridad meridiana y un tono que no admitía réplica. Aquí se vota más a la gente que hace piruetas, que a quien realmente sabe y demuestra que baila bien. No fue una queja baladí, no fue el lamento de una perdedora, fue un dardo directo, preciso y envenenado, lanzado con una puntería letal contra la incoherencia y la hipocresía que había imperado en la gala, una declaración frontal que destapó la verdad que todos intuían, pero nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. Fue el grito de un artista que veía cómo el esfuerzo y el talento genuino eran eclipsados por la parafernalia mediática, por el drama barato y la fama prefabricada. El público, al escuchar esas palabras valientes y cargadas de razón, explotó, liberando toda la tensión acumulada en un aplauso atronador que fue, a su vez, una ovación y un acto de rebeldía colectiva.
Las redes, incandescentes, ardieron con una furia sin igual, y en ese preciso e inolvidable momento quedó meridianamente claro que la semifinal de Bailando con las Estrellas había dejado de ser un mero programa de baile para transformarse irrevocablemente en un campo de batalla emocional, donde la injusticia ya no era una percepción sutil, sino una verdad tan cruda como imposible de disimular, una mancha imborrable en el expediente del show. El drama no cesó ahí. Incluso se ha trascendido que Anabel Pantoja, con la sensibilidad a flor de piel que le caracteriza, o con una astucia más propia de un estratega de batalla, ha abandonado el grupo de WhatsApp de las estrellas, un gesto que, aunque menor en la superficie, simboliza la ruptura, la fractura interna que el programa había sufrido, no solo en la pista, sino en la camaradería de sus participantes. Un signo inequívoco de que la convivencia, antes quizás tensa pero cordial, había saltado por los aires, dejando tras de sí solo escombros de una relación de compañerismo ya irrecuperable. Es la prueba de que el terremoto no solo sacudió el plató, sino que alcanzó los cimientos más personales de los concursantes, demostrando el impacto corrosivo de la injusticia televisada. La noche, implacable